Bienvenidos a un nuevo episodio de Vanguard Vid. En este fascinante mundo de la vid y el vino hemos recorrido diferentes tareas de la viticultura como poda, raleo, manejo de suelo, también muchos aspectos enológicos, Gaby, respecto a barricas, tanques, embotellados. Y en este caso, en este episodio, ¿qué vamos a ver? Bueno, en este episodio los invitamos a ver una nota que nos facilitaron Victoria Bron y Ricardo García, donde hablan de viñedos y cultivos biodinámicos. Así que es muy interesante compartirlo y bueno, vamos a la nota. Cuando hacemos viticultura biodinámica, lo primero que tenemos que hacer es reconocer un sitio y básicamente se centra en una cuestión vitícola, pero también filosófica y del sentir, que trata de recuperar lo más íntimo del terreno, del terroir, si se quiere decir. Entonces se repite el concepto de que cada lugar es único e irrepetible, y siendo único y irrepetible trabajamos respetándolo al máximo y haciendo de cada finca un organismo, y ese organismo tiene que ver con una planta de viña, con las plantas asociadas, con el mundo animal y con el trabajo del hombre, por lo cual es una suma de expresiones que termina definitivamente en un vino, ¿no? La astrología o la posición de los astros tiene mucho que ver, ya que condiciona desde los flujos ascendentes o los flujos descendentes a la capacidad de respuesta que tienen las plantas, por lo cual siempre que hacemos biodinamia estamos pensando en la posición de los astros y en la dirección de ascendencia o descendencia de los flujos a grandes rasgos. El principal desafío en un manejo biodinámico es uno mismo, ¿no? Romper todos los conceptos y volver a empezar, ¿no? Empezar a convivir, tratar de trabajar con lo que denominamos maleza como especies que contribuyen a un sistema o al organismo que hablamos, es desestructurarnos para empezar a pensar en lo que las variables, la variable o la variabilidad de las cosas nos definen como un ente único, y no pensar en un ente único que no está compuesto por organismos variables. La agricultura biodinámica, que se desprende de la antroposofía, que es el estudio del hombre, ¿no? Eso es muy importante porque lo primero que reconoce es al ser humano como reconocimiento de uno mismo. Entonces, el mayor desafío al momento de hacer vinos biodinámicos es la intervención de las personas, ¿no? O sea, minimizar el ego de querer controlar todas las variables y tratar de entender la uva, el lugar y todas las variables que condicionan el crecimiento de la uva como parte de la naturaleza e interferir lo menos posible. Entonces, creo que el desafío del enólogo al hacer vinos biodinámicos es respetar los ciclos naturales y tratar de dominar el ego. La interpretación del lugar único e irrepetible, entendiendo el suelo, las coberturas vegetales y todas las especies que viven acá, el reino animal con los animales y los microorganismos que viven acá, y las personas que interactúan con el vino, hacen que este lugar sea único y irrepetible. Y eso hace que los vinos, sin tanta intervención, en realidad sin tantos productos de síntesis, respeten el terroir como el concepto en el que interactúan los cuatro reinos, ¿no? No solamente el suelo como terroir, sino los cuatro reinos: el suelo, las plantas, los animales y las personas. Y eso hace que ese vino se parezca al Pamanta y que las variedades se parezcan un poco entre sí también, y creo que es la mayor expresión del terroir sin intervención de productos químicos.
Yo creo que todas las variedades tienen un gran potencial elaboradas de manera biodinámica y las uvas producidas de manera biodinámica porque son la mayor expresión sin intervención de químicos que los condicionan, no el químico entendido como que es algo malo, sino como que condiciona el desarrollo de la uva, condiciona el desarrollo del vino en un camino lineal. Entonces como que el hombre determina el vino haciendo un agregado de X cosas, ¿no? Entonces me parece que la variedad se expresa de manera más autóctona, más nativa, más fiel cuando no tiene tantos agregados de químicos. Y creo que hay variedades que nos han dado mucha información, como en este caso el Chardonnay, que se apoya sobre arcilla, o como el Malbec apoyado sobre arcilla. Hemos encontrado ahí un potencial mayor, hemos hecho un encuentro, un descubrimiento de algo mejor. Y así vamos y venimos con los temas. En este caso vamos a ver la poda de un parral. Marcelo nos cuenta cómo este oficio de la poda que se hace durante el invierno tiene sus particularidades en el caso de que tengamos un parral en lugar de un espaldero. Así que te invito a que veas la nota. Siguiendo con nuestra clase de poda, vamos a ver ahora otro sistema de conducción, totalmente diferente a lo que veníamos viendo en los espalderos. Este es el sistema parral, que está caracterizado porque el posicionamiento de los brotes en general, en vez de ser vertical, como lo es en el espaldero, es horizontal. Es como que los brotes forman un techo sobre toda la superficie del viñedo y la altura del mismo es cercana a los 2 metros, a diferencia del espaldero, en donde las plantas se empiezan a dividir o a formar brazos a los 60, 70 o 80 centímetros de acuerdo a la altura del espaldero. Seguime que te voy a mostrar cómo es la poda en el sistema H en un parral. Este sistema en realidad se denomina H porque visto de arriba forma directamente una H. Acá podemos ver los 2 brazos y hacia el otro costado se ven las otras 2 patas de las H, siendo esta la parte central. Cuando las plantas son muy productivas y necesitamos ponerle más carga para tener más producción y controlar su vigor, este sistema H se transforma en una E, que consiste en agregar un brazo más en este alambre. Ahora solamente tenemos una H. El tratamiento de cada H es como trataríamos un cordón pitoneado en un espaldero tradicional. Nosotros podemos ver que acá tenemos sobre este cordón todos los elementos o posiciones de poda donde dejaremos un pitón, un elemento de 2 yemas sobre el cual nacerán los futuros brotes y tendremos las hojas y los racimos. Ahora te muestro cómo vamos a ir podando este brazo de la H. Lo primero que tenemos que asegurar es que la parte central de la H esté limpia, sin brotes, sin elementos de poda, de manera que la incidencia del sol sobre este techo pueda permitir solear tanto los racimos en la cara este como en la cara oeste del cordón. Al asegurarnos de que no hay ningún corte que realizar porque está limpio esta parte de la H, procedemos al corte del cordón o a la poda del cordón, donde vamos a ir dejando los elementos de carga o de poda, habíamos dicho pitones de 2 yemas visibles, como si se tratara de un espaldero tradicional. Se sacan todos los elementos o se suprimen todos aquellos elementos que no son necesarios para la poda y sobre los elementos necesarios para la poda se van dejando las 2 yemas, tironeando y eliminando el resto de los sarmientos. Eliminamos todos los pitones que pueden o todos los elementos de poda que pueden salir hacia abajo o hacia afuera, manteniéndonos solamente sobre los que están verticales y en buena posición sobre el cordón. En caso que el cordón, que puede llegar en parrales como estos, que son muy viejos, se empiecen a pelar, uno puede retroceder sobre el cordón para volver a reformarlo desde el sector donde se empiece a pelar. O sea que no necesariamente tenemos que mantener por siempre los cordones, sino que se pueden ir renovando. Y esa renovación no siempre se hace totalmente, sino que se puede ir haciendo parcial a medida que se van pelando. Podemos estar un año más con este sector sin elementos, donde está faltando un elemento de poda para ir manteniendo la distancia de 10 centímetros o un puño, y el año próximo quizás sea necesario sobre este elemento de carga o de poda
renovar, cortar acá y volver a formar el brazo del cordón. Por este año vamos a dejar el brazo tal cual, siguiendo con la poda del mismo. Acá nos encontramos con este parte de la H, este cordón totalmente podado. Como habíamos hablado ya en varias oportunidades, la gran ventaja que tiene el sistema de cordón, entre otras, es que no es necesario repetir la atadura todos los años, sino que una vez que se fijan la planta solamente hay que hacer un repaso anual de las ataduras, ya que el cordón se mantiene constante, no se renueva. En una nueva recorrida por la bodega, Gaby nos va a contar todos los controles a los que se somete una botella de vino antes que llegue a tus manos. Los vas a poder ver en la próxima nota. Acá estamos, de la línea de fraccionamiento, ya la botella tapada, la tenemos acá para hacerle los controles de rutina. Estos controles, más o menos cada 1000 botellas, se toma una y se hace. En primer lugar, medimos con este elemento, esto se llama afrómetro, medimos la presión interna que hay dentro de la botella. Para ello, perforamos el tapón de corcho, insertamos el afrómetro y con este dispositivo medimos qué presión obtenemos. Eso tiene que estar debajo de cero, tiene que ser presión negativa, es decir, vacío. En segunda instancia, medimos el espacio de cabeza que ha quedado y que llamamos cámara. Son los milímetros que hay entre la superficie del vino y la superficie interna del tapón de corcho. Esto se mide con calibre en milímetros y esa cámara que se deja está en función de la temperatura del vino. Por lo tanto, efectuamos la medición y con la temperatura hacemos un cálculo y registramos ese dato. ¿Por qué es importante esto? Porque como la botella va a estar expuesta quizás a temperatura, necesitamos que ese espacio de cabeza sea suficientemente grande como para que si el vino dilata su volumen por acción del aumento de temperatura, no rebalse y no desplace al tapón de corcho. Por otro lado, si es demasiado amplia, ahí queda un espacio de cabeza con demasiado aire y eso sería negativo porque el vino puede quizás empezar a hacer un intercambio gaseoso mayor de lo que quisiéramos. En tercer término tenemos la turbidez, que es también lo que se mide. ¿Con qué? Con el turbidímetro. Es un dispositivo que nos da la cantidad de cuán turbio o más turbio o menos turbio es un vino. Ese valor de turbidez depende para el tipo de vino. En el caso de un vino tinto como es este, nosotros tenemos turbidez que van desde 1 a 5 NTU, que es la unidad de medida de la turbidez. Y en el caso si fuera un vino blanco, la turbidez tiene que ser más baja, y si fuera un vino rosado también, porque se tiene que ver más brillante. Es lo que indica el brillo de un vino. Otro parámetro que medimos es el oxígeno disuelto. El oxígeno se mide con un oxímetro. Siempre el oxígeno que queda dentro de la botella tiene que ser inferior a 1. ¿Por qué? Porque eso garantiza que no va a haber una oxidación excesiva en el producto una vez que esté dentro de la botella. Y también en el caso de vinos jóvenes se puede medir la cantidad de dióxido de carbono disuelto. Esto es, los vinos tranquilos, es decir, aquellos que no están gasificados, tienen que tener un contenido que sea bajo. Bajo me refiero a 600 partes por millón de dióxido de carbono, es una cantidad que ya se percibe gustativamente. En los vinos jóvenes se dosifica una cantidad que va entre 600 y 1000 partes por millón para que tenga una pequeña burbuja muy fina, muy delicada, que no molesta, que casi no se aprecia, pero que ayuda ese gas carbónico al desprenderse también a arrastrar aromas y que el vino sea más atractivo en nariz.
Entonces se mide el dióxido de carbono que se está dosificando en la línea, al ser este un vino dentro de lo que es la línea joven. Hemos llegado al final de un nuevo programa de Vanguard Vid. Gaby, ¿qué te ha parecido todo esto de la biodinamia, la viticultura orgánica? Me encanta. El programa de hoy ha tenido unos contenidos diferentes y la verdad que eso es lo que queremos, mostrar todas las voces y ampliar nuestro conocimiento en torno a la vid y el vino. Bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, no solo para seguir aprendiendo, sino también disfrutando de este maravilloso mundo de la vid y el vino. Los esperamos en nuestro próximo programa. Así es.